Sí, muchas gracias. 1:05 de este sábado 19 de agosto. Un día como hoy, por cierto, en el año 2000, el comandante Hugo Chávez asumía su mandato, el primero de la Quinta República, después de las elecciones que legitimaron el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, que generaron la nueva legislación, que fueron producto de las acciones de una Asamblea Nacional Constituyente con poderes plenipotenciarios, que legisló, que emitió también procesos ejecutivos, que declaró en emergencia judicial al Poder Judicial en aquel momento, que creó nuevos poderes en Venezuela y que fue producto luego de eso que se llamó la mega elección, que resultó en la elección del comandante Hugo Chávez de la Asamblea Nacional de los Gobernadores, Alcaldes, en la Quinta República. Recordando aquellos momentos, hoy, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, convocamos al cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela. Estuvimos reunidos varias horas con ellos y fundamentalmente los convocamos para 3 temas. El primero de ellos es la disposición y la voluntad de avanzar en la cooperación económico-productiva con todos los países que están representados en Venezuela. Ayer se hizo una importante reunión con las cámaras binacionales de industrias, de comercio, que ya están establecidas en Venezuela. Y varios países han mostrado su voluntad para generar este tipo de agrupaciones económicas, productivas, para incorporarse a ese trabajo que el día de ayer comenzó a desarrollarse ya de manera estructural. Aquí mismo en la Casa Amarilla se ha determinado que sea la sede de esa reunión de las cámaras binacionales para, con proyectos concretos, invertir en Venezuela. Y contamos además con un instrumento con el que no contábamos hace 3 semanas, nuestra Asamblea Nacional Constituyente, que tiene todas las facultades para legislar, para generar medidas ejecutivas que faciliten, que simplifiquen los trámites para la inversión nacional, para la exportación en Venezuela, desde Venezuela hacia el resto del mundo y, por supuesto, para que Venezuela se convierta en una plataforma de producción con la ayuda, con la tecnología, con el financiamiento de pueblos hermanos que están dispuestos a hacerlo. Se les hizo una exposición de lo que fue esa reunión del día de ayer, del plan de la Venezuela exportadora y de todas las fases que vamos a cumplir, desarrollando las agendas que desde el año 2014 el presidente Nicolás Maduro comenzó e instruyó a desarrollar. En segundo lugar, les dimos la buena noticia de que un grupo de países hermanos ha decidido acoger la propuesta que hiciera el presidente Nicolás Maduro en el Consejo Político del ALBA ampliada que se realizó la semana pasada en nuestro país, y a iniciativa de esos países se convocará una reunión al más alto nivel de nuestros gobiernos y más allá incluso de todos los actores internacionales que han apostado por el diálogo en Venezuela y que han dicho en sus distintas comunicaciones, pronunciamientos, comunicados, declaraciones, que quieren que en Venezuela la solución sea mediante el diálogo entre las partes, mediante el diálogo político. Ahí están también expresidentes como José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández, Omar Torrijos, quienes, han puesto toda su voluntad y haremos allí una gran reunión. Pronto daremos los detalles del cuándo, del cómo, de exactamente los parámetros de la reunión, pero hemos invitado al cuerpo diplomático, a algunos países europeos que han mostrado voluntad de facilitación, de respeto a la soberanía venezolana, también para que participen al nivel que corresponda, pero al más alto nivel posible, en esa reunión que pronto se va a efectuar y donde todos los que de verdad creen en el diálogo podrán participar abiertamente, más allá de las diferencias ideológicas, más allá de las últimas acciones, podrán allí de verdad demostrar su voluntad con el diálogo y no
con las injerencias, con el irrespeto a la soberanía o con crearle los pisos políticos al imperialismo norteamericano para generar una intervención en Venezuela. Y el tercer tema que estuvimos desarrollando es el de la convivencia de los poderes constituidos con los poderes constituyentes, con el poder constituyente. Los poderes constituidos, los 5 poderes constituidos que están en nuestra Constitución, con el poder constituyente que está en funciones en Venezuela. Como ustedes saben, ya lo vivimos en 1999. La Asamblea Nacional Constituyente, con sus poderes plenipotenciarios, tiene facultades para tomar decisiones que le sean propias, cuando no hay una constituyente, exclusivamente a esos poderes constituidos. Y la Asamblea Nacional Constituyente emitió un decreto de convivencia armónica con los poderes constituidos. Y la Asamblea Nacional Constituyente convocó al presidente de la República como jefe del Poder Ejecutivo, al Poder Ciudadano, al Poder Judicial, al Poder Electoral, y también convocó a la Asamblea Nacional para diseñar esas normas de convivencia, esas reglas de juego que permitan llevar adelante el trabajo en aquellos aspectos donde hay funciones concurrentes entre los poderes. El día de ayer, la Asamblea Nacional no asistió, su directiva no asistió, desconoció la convocatoria, no atendió la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y bueno, comenzó la campaña mediática internacional, las solidaridades automáticas, que más que el fake news, ese que denuncia incluso el propio presidente Donald Trump y que viene de las agencias de noticias, de los canales de noticias internacionales, en este caso vino de las cancillerías de algunos países europeos o de nuestra América, donde de manera absolutamente falaz indican que el poder legislativo venezolano fue disuelto por la Asamblea Nacional Constituyente. Es la Asamblea Nacional Constituyente la que no reconoce, es la Asamblea Nacional, el poder legislativo venezolano, el que no reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente como poder plenipotenciario elegido en elecciones donde la oposición venezolana no quiso participar. Yo le preguntaba a los embajadores encargados de negocios, ¿y si la oposición venezolana hubiese participado, en vez de haber apostado a la violencia, a la muerte, a la sangre, al derrocamiento, hubiese participado el 30 de julio en las elecciones? Que incluso en las facilitaciones que se han dado para el diálogo, en algún momento estuvieron a punto de incorporarse y estuvo el presidente Maduro a punto de postergar la fecha y el poder electoral, la fecha de esas elecciones para que se incorporara a la oposición. No quisieron. Y si ellos formaran parte de la Asamblea Nacional Constituyente, estarían estos países sometiéndose, subordinándose a las directrices de política exterior de los Estados Unidos y condenando y tratando de acorralar a Venezuela de esa manera. Es una pregunta que le hicimos a los representantes diplomáticos. Nuestra Asamblea Nacional Constituyente convivirá con los poderes constituidos, pero resta que esos poderes constituidos quieran convivir y quieran reconocer también las reglas de juego que hay que establecer. Incluso ayer, flexibilidad extrema, se genera una comisión de enlace entre esa Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente para que ocurra lo que no ocurrió porque no asistieron a la reunión y se logre esas normas compartidas para la legislación, para el poder legislativo en Venezuela, que es compartido, como son los demás poderes, con la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros lamentamos que algunos países se hayan ido de bruces con sus solidaridades automáticas. Hay un comunicado que fue publicado hace unas horas del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en respuesta a un comunicado intervencionista, injerencista, intromisorio, que el día de ayer emitió el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Como también se le ha dado respuesta a eso que ahora se autodenomina el Grupo de Lima, que son esos países que fracasaron en la Organización de Estados Americanos y que luego se reunieron en el Perú para tratar de acorralar a Venezuela. También a ellos les hemos contestado con toda la firmeza que puede contestar un gobierno soberano, independiente y libre que no permitirá que se inmiscuyan en sus asuntos internos. Llamamos a la reflexión una vez más y llamamos a todos los países de nuestra región y más allá
de nuestra América Latina y el Caribe, si de verdad creen que el diálogo es la vía en Venezuela y no es una estrategia mediática que utilizan para generar las condiciones para una intervención militar en Venezuela, entonces acudan a ese llamado, a esa reunión de gobiernos y de actores políticos que creen en el diálogo de Venezuela, que en pocos días vamos nosotros a anunciar sus detalles, el lugar de encuentro, la convocatoria y la fecha. Esa ha sido esta reunión con el cuerpo diplomático, el honorable cuerpo diplomático acreditado ante el Poder Ejecutivo, ante el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, muy buenas tardes.